Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, ser bueno, y cada día, Señor, llevarnos siempre a través de tu palabra, Señor, en tu camino y en tu verdad. Y eso es, Dios, lo que hoy te pedimos, que podamos, Señor, saber de tu verdad, que podamos entender, Señor, tu camino, y que seas tú, Señor, el que hable a nuestra vida. Señor, hoy te pongo esta palabra en tus manos, Señor, una palabra delicada, Señor, pero también, Padre Santo, sabemos que es tu palabra y es verdad. Confiamos en ti, Jesús. Abre nuestro corazón a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues comenzando con estos versículos, ya nos dimos cuenta de que son versículos como muy difíciles, ¿no? Y nos vamos a encontrar más adelante con otros versículos, otros pasajes también difíciles. Y quiero decirte desde ahorita que bueno, estos versículos hay mucha gente que los malentiende y hay mucha gente que los llega a atacar inclusive, ¿no? Vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante, también cómo Dios a este hombre llamado Fines lo bendice, y lo bendice por hacer lo que hizo, lo que acabamos de leer. Y entonces mucha gente, todos los detractores de Dios, todos aquellos que se dicen ateos o antiteístas, siempre han agarrado versículos como estos para desacreditar la moral de Dios, para decir que Dios tiene una doble moral. Primero, por un lado, dice en los 10 mandamientos: no matarás, y luego de aquí está celebrando la muerte a manos de Fines de 2 personas. O también le dice a Moisés: ahorca a todos los príncipes de Israel. Y entonces eso pasó, y los ahorcaron, ¿no? A la luz del sol. Y entonces este pasaje es un pasaje delicado, es un pasaje difícil, pero no es un pasaje que no nos hable de parte de Dios. Y déjame decirte algo también. Digo, vamos a encontrar este pasaje y muchos más adelante en el término del libro de Números. Y mi intención con estos pasajes o con la predicación no es, escucha, no es tratar de defender a Dios. Así como que hay este versículo y decirte: mira, Diosito es bien buena gente, mira, Él no manda a hacer a nadie, mira que no sé qué, mira, no, lo que pasa, eso no es mi intención. Mi intención no es convencerte, ese no es mi trabajo tampoco, convencerte o decirte que Dios no es malo, o que Dios es completamente bueno, o eso no es mi intención y no es mi trabajo. Mi intención no es defender a Dios, porque yo no puedo hacerlo, o sea, Dios es Dios, ¿no? Solamente mi trabajo es explicarte el pasaje, explicarte el versículo y sacar una aplicación personal a nuestras vidas conforme al contexto general de la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Entonces, dicho esto, pues bueno, como hay más versículos que son incómodos. Y son incómodos para mí también, ¿no? Porque así como que, híjole, ¿y ahora qué voy a decir? ¿O de qué se trata esto, Señor? Y ahora, pues, ¿qué onda con este versículo? Pero te vas a dar cuenta que es un versículo muy padre. Bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? Balaam y Balac. Estos 2 hombres trataron de maldecir al pueblo de Israel sin victoria alguna, sin poder hacerlo. 3 veces y aún una cuarta, Dios le dijo a Balaam una palabra de bendición para el pueblo de Israel. Y entonces Balaam se fue a su casa, Balac también se fue a su casa, pero en el camino, vemos más adelante en el libro de Números capítulo 31 que Balaam le da un consejo, le da una idea a Balac.
Y entonces le dice, ¿sabes qué? Manda a las mujeres más bonitas, más hermosas, más atractivas a que seduzcan a los hombres del pueblo de Israel. Y entonces ahí no paró el asunto, sino que después del asunto de la seducción y el asunto del pecado de fornicación, estos hombres o las personas se unieron al dios Baal Peor. Este Dios era un Dios de los fenicios, un Dios de los moabitas, el cual era un Dios que era, lo pintaban como un Dios muy voluptuoso, como un Dios el cual había lujuria en él, y era el Dios de la fertilidad. Y para los que lo adoraban, practicaban ritos de fertilidad, y había una situación que se le llamaba prostitución idolátrica. Esto significa que había prostitutas, mujeres prostitutas, las cuales se ofrecían a los hombres gratuitamente, solamente para ofrendar ese acto a su dios Baal. Entonces esto pasaba, y Balac y su pueblo creían en Baal, y entonces el pueblo de Israel creía en Dios. Y Balaam lo que hizo fue, dile a las mujeres más hermosas, esas que creen en Baal y esas que están dedicadas al templo del dios pagano, a la prostitución idolátrica, diles que vayan y seduzcan a los hombres de Israel. Y entonces los hombres de Israel, como muchos hombres dicen, ay, pues la carne es débil, mira, y yo pues y soy bien débil y no he comido, pues más débil. Y entonces ahí tienes que todos ellos se unieron sexualmente, o gran parte de ellos fornicaron, adulteraron y se metieron con todas estas mujeres. Y no termina allí, sino que la idolatría los arrebató, la idolatría los cubrió, y entonces esta idolatría empezó a destruir sus vidas. Y ese es el episodio que vemos el día de hoy. Recordemos que en toda esta novela, por así decirlo, de Balaam y de Balac, estamos viendo el carácter del corazón del ser humano. ¿Qué significa eso? Cómo el corazón humano reacciona, cómo el corazón humano toma decisiones, cómo el corazón del ser humano, siendo perverso, toma malas decisiones en su vida. Entonces, ahí lo tienes, ¿no? Empezaron a fornicar, dice el versículo 1, versículo 2 y versículo 3 que vimos hace 8 días. Fornicaron, comieron de los altares a sus dioses, y entonces esa es la condición de nosotros como seres humanos en nuestro corazón. Ahora, explicamos. Bueno, repetidamente, el corazón del ser humano toma decisiones destructivas que llegan a afectar a muchos otros, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de ese daño. Mucha gente hemos llegado a tomar decisiones destructivas, decisiones que llegan a una, otra, 2, 3, 4 generaciones a afectar a otros, y no nos damos cuenta de eso. El pueblo de Dios se encontraba participando abiertamente de una ofensa grave contra Dios. ¿Cuál era esa ofensa grave? Bueno, todos o gran parte o muchos del pueblo de Israel fueron a pecar con estas mujeres. Estas mujeres los sedujeron a los hombres, y estos hombres fueron y pecaron fuera del campamento y estuvieron con ellas. No sé si tenían esposa o tenían familia, pero fueron y pecaron con ellas. Y no solamente eso, no solamente se acostaron con esas mujeres, sino que esas mujeres les invitaron de los sacrificios a Baal, les invitaron de la comida sacrificada en el altar, y ellos empezaron a cometer sacrilegio y empezaron a cometer idolatría y empezaron a participar de la mesa de los demonios, como dice Pablo en 1 Corintios. Y entonces empezaron a participar de esto y empezó a haber una gran mortandad. Entonces, con esas decisiones que ellos estaban tomando, no se daban cuenta de qué es lo que estaba pasando o qué tanto iba a trascender. Pero el pueblo de Dios se encontraba participando abiertamente en orgías y en inmoralidad sexual delante de Dios, y esa era una ofensa grave contra Dios. Y tal vez el pueblo ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo, o tal vez sí sabía lo que estaba haciendo, pero el ardor de su pecado y de su lujuria cegó por completo su entendimiento. En 2 Corintios capítulo 4 nos habla acerca de que el Dios de este siglo ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y entonces eso mismo puede hacer con estos, eso mismo puede hacer con nosotros. Y no tenemos que ser incrédulos necesariamente para que Satanás ponga una venda en nuestros ojos.
O sea, no caigamos en el asunto de que, ay, es que a los incrédulos, ellos solamente tienen una venda en los ojos. Sí, yo la tenía, tú la tenías. Cuando no creíamos en Cristo, creíamos en estatuas y creíamos en estatuas de yeso y en pedazos de piedra y en pedazos de palo. Sí, así estábamos nosotros. Sin embargo, ¿tú crees que allí terminó la obra de Satanás cegando la vida de las personas? No. El día de hoy sigue haciéndolo y lo quiere seguir haciendo en tu vida. Y de repente un día se aparece y te quiere poner una venda en los ojos y así como si tú te dejas, pues te la va a poner. Y he visto mucha gente cegada por el ardor de su lujuria, o por el ardor de su pecado, o por la avaricia, o por el orgullo de su soberbia, o de su propia lógica o sentido común, para no encontrar a Dios o el camino que Dios tiene para ellos. Entonces cegó su entendimiento para que, aún sabiendo quién era Dios, se atrevieran a desafiar abiertamente a Dios. El asunto es que estos hombres se maldijeron a sí mismos. Dios estaba dándole a Balaam una profecía que bendecía al pueblo de Israel. Y entonces Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. Nada más lo que hizo fue bendecirlo. Pero entonces vemos como Israel, él solito se maldijo. Y empieza a traer mortandad sobre su vida. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Y entonces todo este pueblo empezó a desafiar abiertamente a Dios. Y entonces la muerte empezó a venir sobre sus vidas, sobre el campamento del pueblo de Israel. De cualquier manera, si sabían lo que estaban haciendo o no sabían lo que estaban haciendo, o sí lo sabían pero estaban desafiando abiertamente a Dios, de cualquier manera esto no iba a salir bien en absoluto. No saldría bien. La gente no podía engañar a Dios. La gente no podía hacer algo que Dios aborrecía. Hubo una terrible mortandad entre el pueblo. Cayeron en gran duelo. Y el golpe que recibieron por la maldición que estaban cargando sobre ellos mismos se la provocaron, fue un golpe muy duro. Y entonces vemos este pasaje duro, este pasaje difícil que vemos aquí y que estamos estudiando el día de hoy. Pero antes de seguir estudiando, busca por favor Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Para poder explicar el versículo el pasaje de Números, necesitamos entender algo primero. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos está haciendo un llamado a santidad y a despojarnos. Hay tres actividades que podemos ver aquí. Primero es despójate del viejo hombre. Segundo es renueva tu vida en el espíritu. Y tercero dice revístete o vístete de un nuevo hombre creado según Dios. Son tres cosas que podemos entender aquí. Ahora, la pregunta sería, estamos viendo aquí en Efesios, dice: no quiero que seas como los otros gentiles que tienen su entendimiento entenebrecido y que siguen pecando y que están viciados conforme a lo que el mundo dice. Pablo está diciendo eso. Y la pregunta para ti y para mí en respecto al pueblo de Israel y respecto a este pasaje la pregunta es: ¿por qué alguien que conoce a Dios conscientemente haría algo para ofender a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué alguien que conoce a Dios conscientemente haría algo para ofender a Dios? Bueno, la respuesta la tenemos aquí mismo, en estos pasajes.
La primera respuesta es, ¿por qué alguien pecaría contra Dios? ¿Por qué alguien ofendería a Dios? Uno, porque una persona tiene un corazón ignorante de Dios. Uno, no conoce a Dios, no sabe lo que Dios quiere, no entiende lo que Dios busca y entonces peca en contra de Dios, aún conociéndole, porque no le conoce, está ignorante. ¿Ok? Ahora, ser ignorante no es pecado y ser ignorante no es malo. Lo que es malo es aferrarse a esa ignorancia y no querer conocer más de Dios. Y he visto también, es un problema dentro de los cristianos, muchas ocasiones, porque hay muchos cristianos de muchos años que a lo mejor tienen mucho tiempo yendo a la iglesia, pero son ignorantes de Dios. Y entonces son ignorantes de Dios porque no ha habido palabra donde se reúnen, porque no ha habido una confrontación, porque no ha habido Biblia abierta, porque más allá de que el pastor habla de Biblia, habla más de chistes imagínate que déjame contarte, ayer aquí en la iglesia nos encontramos un tlacuache y traía tlacuachitos. Es verdad, es una historia verdadera. Ayer nos pasó aquí. Entonces, imagínense, les voy a contar. Y entonces, como iglesia que somos, necesitamos nosotros entender que no debemos andar de arrastrados como los tlacuaches. Y así, o sea, se ponen así. Pero no tienen Biblia. Entonces, ¿un corazón ignorante puede ofender a Dios? Sí, abiertamente. Porque aunque tenga mucho, según él, de ir a la iglesia, de conocer a Dios, pero no conoce a Dios, lo va a ofender. Porque no conoce quién es Dios. Segunda respuesta, ¿por qué alguien ofendería a Dios? Dos, porque tiene un corazón orgulloso. Porque tiene un corazón orgulloso. Y aunque conozca a Dios, ese corazón orgulloso no hace la voluntad de Dios. Ese corazón orgulloso no acepta la dirección de Dios. Ese corazón orgulloso no le interesa estar en el camino que Dios tiene trazado para ellos. Ese corazón orgulloso, aunque diga soy cristiano y sí, y todo, gloria a Dios, aleluya, no le interesa alabar a Dios, buscar a Dios, no le interesa porque es orgulloso. Dice, yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero seguir adelante, pero en base a lo que yo entiendo. Ese es un corazón orgulloso. Y eso también es mucho. Tercera respuesta, ¿por qué alguien ofendería a Dios aún conociéndole? Tercera respuesta, y esto es algo que pasa más comúnmente dentro de nosotros, por tener un corazón gobernado o viciado dentro del mundo. Un corazón gobernado y viciado por el mundo y en el mundo. Es decir, ¿qué significa eso de un corazón gobernado o viciado? Significa alguien que no ha querido salir o que no ha querido cambiar su corazón con respecto al mundo. Y entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, despojaos. La tercera forma de cómo alguien puede ofender a Dios es porque tiene o sigue teniendo un corazón viciado y gobernado por el mundo. Y lo más importante es que no quiere salir de ello. Y lo más triste es que no quiere cambiar su corazón. Porque le interesa, porque le gusta, porque dice, no, yo no quiero hacerlo. Bueno, este último caso es el más difícil de tratar de todos los tres. Porque un corazón ignorante de Dios, ¿cómo podemos atacar la ignorancia? Bueno, con conocimiento, ¿no? Y entonces podemos estudiar la palabra, o yo puedo ir a tu casa y vamos y estudiamos la palabra y mira, Dios es esto, Dios es luz, Dios es amor, Dios es santidad, y tú puedes conocer más y más y más de Dios. La ignorancia se puede atacar, sí, se puede curar, ¿no? ¿El orgullo se podría curar? Claro que sí se puede, aunque es difícil, se puede, porque entonces de repente un día Dios deja que una circunstancia difícil en tu vida te haga saber que tus fuerzas no son suficientes. Y entonces en ese momento digamos a decir, Señor, ya me di cuenta, perdóname, ¿no? Claro, y Dios lo puede hacer muy abiertamente. Pero la tercera es muy difícil de tratar. Es algo con lo cual nos enfrentamos todos los días. Yo me enfrento con esto todos los días porque es difícil, porque por más esfuerzos que se hagan, un corazón gobernado, viciado en el mundo, un corazón que no quiere salir del mundo o que no quiere cambiar su forma de vida en el mundo, un corazón así nunca cambian si no encuentran un deleite mayor en su vida. ¿Ok? ¿Cómo yo podría decir? Imagínate,
¿Alguno de ustedes es partidario de la Coca-Cola? Lo entiendo, ¿no? Lo sé, muchos de ustedes son partidarios de la Coca-Cola. Y luego de repente un día te traen una Big Cola, ¿no? Y dices, no es lo mismo. Los tacos de carnitas no saben igual. El pozole no sabe, no. Si no es Coca, no está chido, ¿no? O de repente traen una Pepsi, ¿no? Ya, te traen la Pepsi. Y dices, no, tampoco. Pues igual ahí como queda. Bueno, está polarizado, ¿no? Para poder cambiar, imagínate que alguien se inventara, pudiera hacer un refresco más delicioso que la Coca-Cola. ¿Dejarías la Coca-Cola? Pues tal vez, ¿no? Si sabe más bueno, si sabe más delicioso, si me da más deleite, si me hace sentir maripositas en el estómago, igual y si lo compro, ¿no? O sea, cambio la Coca-Cola por ¿no? Así como el Duvalín no lo cambio por nada. No, ahora sí lo cambio. ¿Por qué? Porque mi deleite es mayor. Pero como hasta el día de hoy, pues como que nadie se ha atrevido a inventar algo mejor que la Coca-Cola o algo diferente, pues la gente sigue tomando Coca. Ahora, así también las personas. Si las personas están acostumbradas, viciadas, gobernadas durante toda su vida a trabajar, a vivir, a decidir de una cierta manera conforme el mundo dice, y ya estamos hablando de inmoralidad, estamos hablando de problemas, estamos hablando de robar, estamos hablando de mil cosas, de avaricia, por ejemplo. Si no encuentran un deleite mayor a eso que están haciendo, entonces no lo van a cambiar, va a ser muy difícil. Y si no lo buscan, entonces no van a encontrarlo tampoco. Si no busco un deleite mayor, entonces nunca lo voy a encontrar. Y entonces mucha gente está estancada porque no puede encontrar algo mejor que el mismo pecado que los está llevando a la destrucción y a la muerte. Y entonces la gente dice, es que yo quiero salir de esto, pero también me gusta. He platicado con mucha gente, por ejemplo, en anexos, en centros de rehabilitación, con muchos hombres y mujeres también que estaban metidos ahí. Y entonces les digo, la pregunta es, a ver, todos ustedes que están aquí metidos en este anexo, ¿por qué están metidos aquí? No, pues porque andamos en las drogas, padrino, que no sé qué, y que en el alcohol. Ok, está bien. Ya entendí, ¿por qué están aquí? Pero ahora la pregunta es, ¿lo quieren dejar? Y todos me dicen, no, todos. Digo, entonces, ¿por qué estás aquí? Pues porque me trajo mi jefa, pues porque me trajo mi papá, porque quién sabe qué, porque me agarraron allí dormido y ya amanecí aquí. O sea, cosas como esas. Pero cuando salgan, les he preguntado, cuando salgas vas a cambiar. Y la gran mayoría o todos me dicen, no. Digo, ¿por qué? La verdad, dime la verdad, ¿por qué? Y la respuesta siempre es la misma, dice, porque me gusta. Y le digo, y les he preguntado, ¿te gusta aún sabiendo que te va a destruir? ¿Te gusta aún sabiendo que va a destruir tu cerebro? ¿Aún sabiendo que te puedes quedar en el avión y te puedes quedar loco por el crico? ¿Así aún te gusta? Y todos me dicen, sí. ¿Lo vas a dejar? No. ¿Sabes que te hace daño? Sí. A eso me refiero. A personas. Pero bueno, esas son personas que estamos tratando de que conozcan a Dios. Ahora, lo trasladamos acá a nosotros como iglesia. Es muy difícil cuando cristianos tienen sus raíces en el mundo, tienen sus expectativas en el mundo y no cambian. ¿Por qué? Porque no encuentran o no se esfuerzan por buscar un deleite mayor. ¿Y quién es ese deleite mayor? ¿En dónde podemos encontrar ese deleite mayor que el mundo? En comparación al mundo, en Dios mismo. Y entonces, por ignorancia, por flojera, por pesadez, por lo que tú quieras, gustes y mandes, la gente no lo busca. Y entonces, si no lo busca, entonces nunca dejará su situación. Y entonces, esto que dice, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu y vestidos del nuevo hombre, es sumamente difícil para muchos cristianos por el asunto de estar viciados y querer estar estancados allí. ¿Por qué? Porque me gusta. Yo les pregunto a ustedes. No están en un anexo, no están en un centro de rehabilitación, pero el pecado ¿sabe rico? Contesten. ¿El pecado sabe rico? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Este cuerpo le encanta, le fascina, se deleita en hacer eso, ¿no? Aún sabiendo que ofende a Dios. Entonces, son muchas cosas con las que tenemos que trabajar.
después de Efesios busca Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y mira el ejemplo que Pablo nos da acerca de Filipenses. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Qué es lo que está buscando Pablo en estos pasajes? Dice conocerlo. ¿Por qué seguimos adelante? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué seguimos conociendo de Dios? ¿Por qué seguimos abriendo la Biblia? ¿Por qué seguimos animándonos unos a otros? ¿Por qué seguimos diciendo, ánimo, cambia tu vida, busca a Dios? ¿Por qué seguimos? Por el simple propósito, por el simple cosa de conocerlo a Él. Nada más. Eso es todo lo que tú y yo deberíamos de esperar. Pero aún así, nosotros de repente estamos tan arraigados en el mundo que decimos, es que yo quiero que en el cielo exista todo lo más bonito que yo encuentro, todo lo más bonito que yo quisiera. ¿Sabes tú que el cielo es mucho mejor de lo que tú pudieras esperar? Piensa en lo mejor que tú te gustaría estar, ¿no? En el cielo y Dios lo va a superar siempre. Siempre lo va a superar. Porque Él es lo que buscamos. Él es la meta. Él es el premio. Él es a lo que tú y yo fuimos llamados a estar con Él, a conocerle a Él. Y de mí te vas a acordar el día que estés delante de Dios, el día que suene la trompeta, de mí te acuerdas. Por favor, que te dije, el día que lo conozcas y estés delante de sus pies va a ser el día más maravilloso de tu vida. Amén. Y va a ser el día y todo se te va a olvidar. Todo lo que querías en el mundo se te va a olvidar. Es que yo quería que no sé qué, que Señor, es que yo estaba buscando mi casa en Cancún y mi casa en Ixtapas y Guatanego, porque se te va a olvidar. Todo se te va a olvidar porque vas a estar a los pies de Él. Y eso es lo grandioso. Yo estoy plenamente convencido de esto. Él es lo que yo quiero. Él es lo que yo busco. Pero todavía podemos estar arraigados en este mundo. Sí, viciados. Sí, gobernados. Sí. Y dice Pablo, a fin de conocerle, para la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Bueno, ¿por qué alguien pecaría contra Dios? Corazón ignorante, corazón orgulloso, corazón gobernado o viciado en el mundo. Bueno, vámonos ahora, otra vez, a Números. Habiendo dicho esto, vamos a estudiar qué asunto con este de Números. Te voy a leer el versículo 3. Ese no está hoy, pero te lo voy a leer para ponerte en contexto. Dice versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El furor es el enojo, la ira en contra del pueblo de Israel. Dice, se encendió contra Israel. ¿Por qué se encendió la ira del pueblo, de Dios en contra del pueblo de Israel? Porque el pueblo acudió a Baal Peor. Ahora, no es así como que voy a verte ya, ¿no? Déjame te lo desmenuzo, te lo desgloso. Baal Peor es un nombre de una deidad fenicia, moabita, la cual estaba allí cerquita de ellos y el pueblo de los moabitas creían en ella, en esta deidad. Como ya te dije hace un momento, este Baal era representado como un dios todo voluptuoso, un dios de la fertilidad. Y entonces sus adeptos o los que lo adoraban, que era la gran mayoría de las personas, este nombre Baal ha trascendido en toda la Biblia, hasta el último, hasta el Apocalipsis. Entonces, este nombre de Baal era muy famoso, la gente era muy adepta a él, la gente lo adoraba de mil maneras, pero la especial y la más escandalosa que vemos aquí es precisamente que se le llegaba a adorar con relaciones sexuales ilícitas. Entonces, las fiestas a Baal no eran así como las fiestas de pueblo que tenemos en México, de que hay mole aquí, y hay danza allá, y ahí están los juegos, y están los caballitos, y están los buñuelos, y están los algodones de azúcar, y está la banda. No, así no era. Las fiestas a Baal
eran una orgía multitudinaria de todas las personas que querían participar. A la luz del sol. Con vino, borracheras, inmoralidad a lo que no te puedes imaginar. Y no solamente estamos hablando de personas, sino también de animales y de cosas. O sea, tampoco quiero entrar en mucho detalle. Pero el asunto es que era algo sumamente aberrante. Sumamente aberrante. El nombre de Baal, Baal Peor, dice, todos los que acudieron a Baal Peor. El nombre de Baal tiene una raíz muy interesante en el hebreo. Y el nombre de Baal, su raíz, significa el esposo, el maestro. Esposo como alguien que tiene derecho a tener relaciones sexuales con él, con una mujer. Es mi Baal, al que le pertenezco de una manera carnal, de una manera sexual. Esposo, a eso se refiere. Maestro como alguien que guía en un camino. Pero claro está que este camino no es nada de Dios. Este camino es totalmente oscuro y totalmente aberrante. También significa Baal, esa raíz interna, esa raíz significa el que se enseñorea o tiene dominio sobre algo. En otras palabras, el dueño. Entonces Baal significa dueño. ¿Ok? Ten en tu mente eso. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Dice, si tú te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, entonces eres esclavo de ese alguien. Y entonces estas personas, dice, acudieron a Baal. Esa significa, fueron a consultarlo, fueron a fornicar con él, fueron a estar delante de él, físicamente, sexualmente hablando. Y entonces dice que somos esclavos de quien obedecemos. Ahora, la pregunta para ti y para mí hoy sería, ¿a quién estamos obedeciendo el día de hoy? ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi esposo? ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es aquel que tiene dominio sobre mi vida? Si tú y yo pudiéramos llegar a decir, es que Dios es mi dueño, bueno, tenemos que pensarlo muy bien. Porque entonces, si tú estás viciado conforme al mundo y si tú sigues actuando conforme el mundo quiere que actúes y sigues pecando de esa manera, entonces Dios no es tu dueño. El mundo es nuestro dueño. Y el pecado que estamos ejecutando es nuestro dueño. Y ¿sabes algo? Te adelanto. Satanás sabe dónde pegarte. Satanás, o sea, te voy a poner este ejemplo. Si en alguna manera alguien, por ejemplo, Dios lo rescató de alcoholismo y esa persona, ese hombre, vamos a llamar, fue borracho y Dios lo rescató del alcoholismo, ¿con qué crees que va a batallar prácticamente su vida? Con alcohol. Y entonces, ¿qué crees que se le va a poner enfrente siempre el enemigo a ese hombre? Pues una situación de alcohol. Siempre, así va a ser. Aquel, por ejemplo, que fue rescatado de ser un ladrón, de robar, y ese era su pecado en su vida. O sea, ¿cómo crees que va a ser tentado siempre en su vida? Con esa situación. ¿Cómo puedo yo robar? ¿Cómo puedo yo robar? ¿Cómo puedo tomar ventaja aquí? ¿Cómo puedo? Si alguien fue rescatado de mentira, por ejemplo, ¿con qué crees que va a ser tentado durante toda su vida? Con mentira. Si alguien fue rescatado de inmoralidad sexual, por Dios, ¿qué crees que el enemigo le va a poner enfrente? Inmoralidad sexual. Fácil, así, y gratis, para que caiga. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel tenía una lascivia, una lujuria exorbitante, por así decirlo. Y entonces de allí se valió Balaam y entonces dijo, si tú llevas a las mujeres más hermosas, créeme, los vas a hacer pecar. Entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A dónde nos lleva nuestra vida? ¿A dónde nos llevan nuestras decisiones? Quiero que seas consciente por un momento, quiero que abras tu corazón y tus ojos por un momento y entender realmente, aunque decimos
Dios es mi dueño, es mi Señor. ¿Realmente a quién estamos obedeciendo en nuestra carne y en nuestra vida? ¿A quién están favoreciendo nuestras decisiones? Piénsalo por un momento. Y esa respuesta solamente la tienes tú. Y ahora también, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto. Ahí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice, si estás en Cristo, ¿cómo está nuestro cuerpo? Está muerto, dice este versículo. Si el cuerpo en verdad está muerto, si tienes a Cristo en tu corazón. Las cosas de la carne buscan cosas de la carne. Si estamos pensando en la carne, encontraremos resultados en la carne. Y los resultados de la carne son muerte, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, no hay un engaño aquí. No hay una triquiñuela, no hay una mentira. Simple y sencillamente, ok, ¿por qué estás siendo gobernado hoy en tu vida? Y si te das cuenta de que no es Dios, sino es el pecado, porque por estar viciados, entonces tenemos que entender que tenemos que trabajar sobre eso. Ahora, este versículo 10 dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, no tenemos que obedecer a nuestra carne. Y entonces, alguien que tiene a Cristo en su corazón y fue rescatado del alcoholismo, si en realidad tiene a Cristo en su corazón y su vida quiere agradar a Dios, por más que le pongan una botella enfrente, a lo mejor su carne puede estar deseándola, pero su corazón dice, no, yo quiero estar con Dios. Yo quiero agradar a Dios. Esto es muy tentador. Prácticamente estoy por tomármela, pero no quiero. No, mejor me alejo. Y entonces si alguien tiene a Cristo en su corazón realmente, entonces su cuerpo está muerto. ¿Qué significa eso? Mis deseos pueden ser gobernados por mí mismo. Y no es así como que, ay, pues el hombre es débil, ¿no? Y pues ¿a quién le dan pan que llore? Esas frases ya no tienen que estar en tu vocabulario porque tú conoces a Cristo. Es decir, si en realidad tienes a Cristo, entonces tu cuerpo está muerto. Y tú puedes decir, ay, es que pues la carne es débil. ¿Por qué fuiste con eso? Es que la carne es débil, pastor. Es que pues ¿a quién le dan pan que llore? No, entonces no tienes a Jesús en tu corazón. Entonces vamos a hablar otra vez de que tienes que recibir a Cristo en tu corazón y tienes que entender el evangelio y la cruz de Jesucristo en tu vida porque no lo tienes. O eres necio o estás siendo gobernado por el mundo. Entonces no tenemos que obedecer al pecado. Esa es la victoria que Jesús tiene o que ganó para nosotros. No tienes que obedecerlo. No tienes que morir así. No tienes que vivir de esa manera. El pecado solamente trae destrucción, dolor y muerte. No tienes que hacerlo así. Busca Juan capítulo 3 versículo 5. ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo Jesús a un hombre llamado Nicodemo? ¿Qué le dijo acerca de la carne? Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijen, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, tú a lo mejor puedes tratar de quitarte algo de tu vida en tus fuerzas, pero tienes que darte cuenta que la carne solamente engendra carne. Tiene que cambiar esto. Tenemos nosotros que buscar vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Y qué significa eso de nacer de nuevo? Significa despojarnos, significa renovarnos y significa revestirnos. 3 cosas. Despojarme, renovarme y revestirme. ¿De qué? De Jesús, de la palabra de Dios. Los esfuerzos humanos por
retraer a la carne o dominar la carne nunca van a surtir efecto si aún queda algo de vida en la carne. Es decir, si un día que le decimos a Dios, te lo entrego todo, pero déjame este pedacito. Es como cuando el marido dice, mira, te lo entrego todo a la esposa, así como toda la quincena, pero déjame esto para los chicles, ¿no? Entonces no se lo entregaste todo, le entregaste una parte. Así también muchas veces somos con Dios. Decimos, Señor, tú sé el dueño de mi vida. Señor, tú sé mi Señor. Señor, le entrego todo a ti, pero déjame esta parte que es íntima, que solamente yo la conozco, que nadie más, y que es pecaminosa y que me gusta seguir haciéndola, porque es deleitosa a mi vida. Porque me gusta, porque aún sigo viciado, porque, bueno, y entonces esa pequeña parte puede llegar a leudar toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Esa pequeña parte de ti que aún de repente no entregamos a Dios puede generar problemas en tu vida. ¿Sabes lo que es una brecha? ¿Has escuchado esa palabra? Sí. Una brecha. Una brecha era un recoveco, era un hoyo que existía en las murallas de las ciudades. Supongamos que esta pared es una muralla de la ciudad y entonces una brecha era un lugar, era como un hoyo por donde podían meterse los enemigos. Esa era una brecha. Y entonces, aunque hubiera unas murallas súper grandes y súper anchas y súper fortalecidas y con mucho ejército encima de esas murallas, si había un hoyo por el cual cabía un hombre, híjole, por ahí se metían los enemigos y podían destruir a todos los que estaban adentro, si se descuidaban. Esas pequeñas cositas que todavía no entregamos a Dios completamente son brechas. Y esas brechas las puede usar el enemigo para meterse por ahí y destruir tu vida, y ya destruirla cuando tú menos acuerdas. Y decir, ¿qué pasó? Si todos estamos tranquilos, todos estamos viviendo a gusto, ¿qué pasó? Bueno, nunca entregaste esa parte y el diablo se metió por allí. Entonces, todos los esfuerzos por retraer a mi carne o dominarla no van a surtir ningún efecto si no muere completamente. Romanos 8:11, lo que estábamos leyendo, Romanos 8:11 dice, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, Dios no te deja solo. En otras palabras, Dios va a estar contigo. En otras palabras, no importa lo que haya, si tú entregas tu vida a Dios, entonces Dios va a trabajar y va a hacer una obra excelente en tu vida. Números 25:4. Y entonces, bueno, se unieron a Baal, fornicaron con Baal, fueron a que él fuera su dueño. ¿Ok? Versículo 4. Y entonces por esto se encendió la ira de Jehová contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Repito, yo no voy a tratar de defender a Dios en esta ocasión, no. Solamente te voy a explicar lo que pasó aquí y por qué Dios lo dijo de esta manera. Y le dijo Dios a Moisés, toma a los príncipes y ahórcalos al sol. ¿Quiénes son los príncipes? No es así como el príncipe encantador y el príncipe azul. No, los príncipes, esta palabra se refiere a los jefes de las tribus, a los patriarcas pues de cada tribu. Y dice, tómalos y ahórcalos al sol. Eso significa delante de todos, para que todos lo vean, delante del sol, algo que no está oculto. Ante tal situación de pecado que estaba pasando entre el pueblo de Israel, Dios envió una plaga para enviarles mortandad. Y no especifica qué tipo de plaga fue, no especifica qué fue lo que pasó. Solamente dice que en ese día murieron como 23,000. ¿Ok? 23,000 personas de esa plaga, de esa mortandad. Entonces, ese pecado que estas personas, que estos hombres cometieron flagrantemente en contra de Dios, estos pecados, Dios mandó mortandad para que las personas pudieran tener un escarmiento. Entonces, Dios mandó esta mortandad.
Y mucha gente murió. Dice el versículo 9, ahí de Números 25, dice el versículo 9, murieron como 24,000. En aquella mortandad murieron 24,000. En Primera de Corintios, capítulo 10, dice Pablo, dice, en aquella mortandad murieron 23,000. Ah, es que tu Biblia se contradice. Mira, aquí dice 24,000, aquí dice 23,000. No, no se contradice. Pablo está citando todos los que murieron bajo la mortandad y la plaga que Dios mandó. Moisés está citando los 23,000 que murieron bajo la plaga, pero también a todos los que ahorcó. Entonces, a todos los que mató, ya fueron 24,000. No se contradice. Muchos de este pueblo debieron de haber participado en este pecado. Muchos a lo mejor, y vieron a las muchachas, y vieron que no traían mucha ropa, que digamos, y vieron que se dedicaban a eso, y a lo mejor muchos debieron de haber participado en el pecado, ¿no? Y los israelitas ya saben, ¿no? Pues allí, pues la carne es débil, aquí le dan pan que lloren y que no sé qué. Ellas nos vinieron a buscar. Nosotros estábamos bien tranquilos allí, aquí, morando en el desierto de Sittim y no sé qué. Y ellas fueron las que vinieron a provocarnos. Yo estaba bien a gusto. Y entonces muchos tal vez participaron en este pecado, incluidos los líderes de las tribus, que son estos, los principales o los príncipes. Muchos participaron o estaban participando del pecado, o por lo menos, no, escucha esto, por lo menos, o participaron del pecado así, literalmente, los hombres con esas mujeres, o no estaban utilizando su autoridad para refrenar al pueblo como debieran haberlo hecho. En otras palabras, no les dijeron nada, se callaron, se hicieron de la vista gorda. Ahórcalos al sol. Esto implicaba vergüenza para el pueblo y un ejemplo o una advertencia para todos los demás. Y aquí la pregunta sería, ¿en qué estamos fallando en nuestra autoridad nosotros? Yo veo aquí papás, mamás, veo cabezas de familia y la pregunta sería, ¿en qué estamos fallando en nuestra autoridad? O como autoridad de nuestra casa, ¿en qué hemos fallado? O hoy, ¿en qué estamos fallando? Estos hombres, los principales, los príncipes, si no a lo mejor dijeron, no, es que yo no hice nada, yo no fui con ninguna mujer, que no sé qué. Sí, pero dejaste que lo hicieran. Sí, pero tú tenías autoridad suficiente para decirles, no lo hagan, no quiero que salgan de la casa, no quiero que salgan de la tienda, no quiero que salgan del campamento, no quiero que vayan. Y aún tenían la autoridad, lo voy a decir de esta manera, aún tenían la autoridad de ir por esos hombres y traerlos de las greñas, y traerlos y sentarlos en su tienda y decir, no te me mueves de aquí. Tenían la autoridad porque eran los patriarcas, porque eran jefes, eran principales, tenían esa autoridad, pero aún muchos de ellos no lo hicieron. Y se dejaron llevar, o dejaron que su autoridad, así como que, ahí tú, haz lo que tú quieras. La pregunta sigue siendo es la misma. ¿En qué estamos fallando el día de hoy en nuestra autoridad? Papás, ¿en qué estás fallando en tu autoridad? Esa respuesta la tienes tú. ¿Somos partícipes o solo dejamos que ocurra? Es decir, papá, es que voy a ir a pecar, voy a ir con unas mujeres, pues. Mi hijo, qué bueno, vaya usted, Dios lo bendiga. Y tenga para que les compre un refresco, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿Somos partícipes o solo dejamos que ocurra? Voy a ir, sí, ándale, ve, ya no me estés molestando, vete, ya no me estás dando lata. ¿Cómo estamos participando? ¿Estamos participando? No lo sé. Esa respuesta solamente la tienes tú. Busca Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán.
Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Dice, si no cuidaras de poner por obra todas las palabras de esta ley, o temieres el nombre de Jehová tu Dios. Dice, aún enfermedades que no están escritas en este libro, te las voy a mandar hasta que seas destruido. Hace 2 años, cuando empezó este asunto del coronavirus, y que era una enfermedad nueva, mucha gente se escandalizó, mucha gente murió, todo. Muchos perdimos seres queridos. Y muchos también pensamos que eso traería a las personas a la iglesia, así como que, híjole, la gente va a agarrar la onda, la gente va a pensar que no tiene temor de Dios, las iglesias se van a llenar, pero no, pasó lo contrario, las iglesias cerraron. Bueno, ya pasó el susto del coronavirus, ¿verdad? O creemos que ya pasó. Ahora sale otra cosa, que la viruela del chango, peludo. Y ahora también ya salió otra que la fiebre del tomate. Y ahora que la fiebre aviar. Y ahora que quién sabe cuántas cosas salen. Y la gente está horrorizada. Y que cuántas variantes hay del COVID. Y que no sé qué y que no sé cuánto. Y un día salió una noticia de un hombre que se contagió en un solo día. Y tenía las 3 enfermedades. Un hombre se contagió de VIH, o sea de SIDA, de viruela del mono y de coronavirus al mismo tiempo. Un hombre en Italia. Y la gente decía, wow, ¿cómo es esto posible? Que esto esté pasando y que un hombre ¿a poco se puede contagiar de las 3 cosas al mismo tiempo? Pues sí se contagió. Ahora, ¿cuál es una forma o la forma preferida de contagiarse del VIH? Relaciones sexuales. ¿Cuál es, si tú has escuchado las noticias últimamente, cuál es la forma preferida o la forma de cuál se contagia la viruela del mono? ¿Alguien sabe si lo ha escuchado? A través de la vía sexual. Y entonces la gente se maravilla de que, y un hombre se contagió de tantas enfermedades al mismo tiempo. Pues entonces hay que preguntarnos qué estaba haciendo ese hombre. Es allí donde entra este asunto. Es ahí donde entramos en poder entender de lo que estamos hablando aquí en Deuteronomio, en Números capítulo 25. ¿Cómo es que Dios les dijo, ahórcalos al sol? Y ahorita vamos a ver otra cosa también. Ahórcalos al sol. ¿Cómo? Dice, aún las enfermedades que ni siquiera se habían escrito hace más de 3,000 años, 4,000 años, hoy les estamos viendo. ¿Para qué? Porque la gente no tiene temor de Dios. Piénsalo así nada más tantito, piénsalo. ¿La gente tendrá temor de Dios? No lo sé. Tú tienes la respuesta. Tú responde. Por no obedecer la voz de Dios, sabiendo que eran el pueblo de Dios, escogidos, y aún así, Dios los juzgaría. Dios les diría, ¿saben qué? Ustedes están haciendo lo malo, entonces voy a mandar enfermedad, y aún ni las que se han escrito, se las voy a mandar para que sean destruidos, nada más porque no tuvieron el nombre de Jehová tu Dios como en alta estima. Porque no tuviste temor de Dios. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. La gente no tiene temor de Dios. Por no obedecer a la voz de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y entonces, si el hombre cosecha maldad, si el hombre siembra maldad, ¿qué va a cosechar? Maldad. Entonces, pudiéramos pensar que Dios, en este asunto, le dijo Dios a Moisés, ahórcalos delante del sol. A todos los príncipes, ahórcalos. Pudiéramos pensar, en el siglo XXI, año 2022, regresando al Antiguo Testamento y viendo estos escenarios, pudiéramos pensar, hoy que están de moda los derechos humanos, hoy que están de moda que cada ser es totalmente independiente y que cada quien toma sus propias decisiones y que todo este rollo, y que pudiéramos pensar que Dios fue malo, que Dios fue injusto. Tal vez ninguno de ellos ni siquiera participaron. Dios es injusto, o que Dios es intransigente, o que Dios es intolerante.
por hacer esto. Ahórcalos al sol, delante del sol. Podríamos pensar todo eso. Pero tenemos que situarnos nosotros en el contexto del escenario y entender lo que está pasando. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, un pueblo que Dios había comprado. Y entonces ese pueblo se estaba yendo a prostituir literalmente con otro Dios. Y entonces podríamos pensar, Dios fue, híjole, es que como que suena algo muy malvado de parte de Dios. Pero cada quien tiene su opinión. Pero lo que sí puedo decirte es que dale gracias a Dios. Porque eso mismo no nos ha pasado a ti y a mí hoy. Sabiendo que hemos pecado, sabiendo que nos hemos ayuntado. ¿Entiendes esa palabra? Sabiendo que nos hemos ayuntado con muchos baales en nuestra vida, o inclusive hoy seguimos ayuntándonos con ese baal que todavía no quieres entregar delante de Dios, ¿qué mereceríamos? Y Dios no ha hecho eso contigo. Pudiéramos pensar, ay, Dios injusto, intransigente, intolerante, pero dale gracias a Dios que no ha hecho eso contigo hoy. Y dijera por ahí el proverbio, todos tenemos cola que nos pisen. Dice, fíjate lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, tenemos mucho que dar gracias, porque todos tenemos cola que nos pisen, todos hemos pecado y estamos destituidos, pero la gracia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo. ¿En qué? En que Dios ha pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros. Pudiéramos decir, Dios es injusto, Dios es malo, pero dale gracias a Dios que tú no eras uno de esos, ahorcado delante del sol. Porque dice el versículo 5, a todos los que se han juntado con Baal, a todos los que se ayuntaron con Baal, a todos los que buscaron que Baal fuera su dueño. ¿Sabes algo? Balaam, el hechicero, supo dónde pegarle al pueblo de Israel. Supo así, ¡pah! Diga, este es, aquí es. Y sabes algo también, Satanás sabe dónde darnos. Satanás sabe dónde pegarte para mantenerte esclavo. Y cuando vengan los problemas a tu vida, o sea, la mortandad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tolerar? ¿Vas a esperar? ¿O vas a matar la carne? Y eso no fue todo lo que pasó. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tolerar el pecado en tu vida? ¿Vas a esperar así como que no pasa nada? ¿O vas a matar la carne que te está llevando a la perdición y te está llevando a la destrucción? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esa es tu decisión. Yo no puedo decidir por ti. Los que toleraron, los príncipes de Israel, los fueron ahorcados delante del sol. Los que participaron fueron ahorcados delante del sol. Los que esperaron a ver qué pasaba fueron ahorcados delante del sol. ¿O vas a matar la carne? Versículos 6 al 9. Y aquí el otro episodio que te dije. Versículos 6 al 9. Ya después de que había pasado esto, versículo 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Imagínate, o sea, fue un deshuesadero y desgreñadero ese día, porque fue una matadera por todos los que se habían ayuntado con Baal en ese día. Versículos 6 a 9. Y he aquí, ya después estaba pasando todo esto, dice, y he aquí un varón, o sea, un hombre de los hijos de Israel, vino y trajo una madianita a sus hermanos, o sea, al pueblo de Israel, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Ok? Todavía no fue todo lo que pasó. O sea, no solamente a los principales los sacaron a la luz del sol, sino lo siguiente. He aquí, dice la historia, un hombre, cínicamente hablando, trajo a una muchacha madianita a los ojos de todos. Y Moisés y el pueblo mientras estaban llorando la mortandad en Israel. No me imagino que hubiera sido fácil matar a alguien que tú querías, que tú amabas, por orden de Dios, solamente porque se había prostituido con Baal. No me imagino lo difícil que fue eso. Y todos llorando híjole, por así dice la palabra, dice, y todos estaban llorando. Y entonces, llorando por lo que había pasado. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que Dios esté mandando tanta mortandad al pueblo? ¿Cómo es posible que nos fuimos a meter con todas esas mujeres? ¿Cómo es posible que los príncipes estén allí todos ahorcados delante del sol? ¿Cómo es posible? No entiendo lo que está pasando, no entiendo. Y todo chille, chille, chille. Y de repente un hombre llega con la mujer esta y le agarra agarritos de la mano y todo. Y pasa en medio de toda la congregación del pueblo de Israel. A ojos de todos, dice ahí, a ojos de todos, del pueblo y de Moisés. Y este hombre agarra, vamos a ver que se llamaba Simri este hombre, agarra a la mujer y la mete a su tienda. Antes, bueno, este hombre estaba, Moisés y el pueblo estaban llorando por la mortandad en Israel, y los príncipes ahorcados al sol, gente muriendo por la terrible maldad del pueblo, suplicando misericordia de Dios para alejar la mortandad. Y entonces la pasea a su novia enfrente de todos. Israel había participado en los rituales paganos fuera del campamento. O sea, fueron a la tierra de Moab, así como, vengan a pecar con nosotros. Y fueron. Pero ahora este hombre está metiendo el pecado al tabernáculo. Bueno, frente al tabernáculo, porque todos estaban viendo el tabernáculo. Al campamento, frente al tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? Significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y entonces lleva a esta mujer. Y entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando este hombre al llevar y pasear a su mujer que él había conseguido, a esa mujer madianita que lo iba a llevar al corazón a Baal, y la pasea en medio de toda la congregación y la lleva a su tienda, y cuando los demás están llorando por todo lo que ha pasado? ¿Qué significa eso? Esa acción significa desdén total por el pacto y los mandamientos de Dios. En otras palabras, no le importó. Le valió lo que Dios dijo, le valió lo que le estaba pasando. A mí no me importa, a mí no me mataron, a mí no me pasó nada, yo hago lo que yo quiera, es mi vida y no te metas conmigo, yo sabré si me equivoco o yo sabré si no me equivoco, déjame a mí déjame, ya, eso fue lo que hizo. Pero es que mira que Dios, no, a mí déjame, yo sabré lo que hago, eso fue lo que pasó. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos hemos llevado? Es una pregunta figurativa, metafórica. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado a la mujer madianita delante de Dios? O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la desfachatez de llevar a la mujer madianita para ir a pecar con ella, aún delante de la presencia de Dios? No solamente para mostrarla, para decir, mira mi novia, sino para pecar con ella frente a Dios. Estoy hablando figurativamente. Okay. La mujer madianita es el pecado, la lascivia, en lo que tú y yo podemos caer. Este hombre la paseó en medio de todo el campamento. Las demás chille, Moisés achillando por todo lo que ha pasado, y este hombre se atrevió a pasear a esta mujer. Jeremías 14, busca. Ya casi acabo, aguántame un poquito. Jeremías 14. Muchos de nosotros, hablando de esta mujer madianita que le hemos traído a la presencia de Dios, muchos de nosotros todavía estamos tan acostumbrados a pecar que no nos damos cuenta de que esto ofende a Dios y a la iglesia y a los demás.
Estamos tan acostumbrados a hacer lo malo que no nos importa lo que digan los demás. Es mi vida y no te metas con mi vida. Tú decides en tu vida, tú haz lo que tú quieras, no decidas sobre la mía. Jeremías 14, versículo 7 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. El profeta Jeremías habla acerca de la presencia de Dios y dice: tú estás entre nosotros. Entre nosotros es invocado tu nombre. Entonces, nosotros aquí, tú y yo, estamos reunidos en el nombre de Cristo. Y entre nosotros está Él. Y con nosotros está Él. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos osado cínicamente seguir trayendo y seguir pecando en nuestro corazón con esa mujer madianita, no importándonos lo que digan los demás? No importándonos, teniéndolo por algo sin importancia, lo que Dios dice que debemos de hacer en nuestra vida. Y entonces seguimos pecando y seguimos haciendo lo malo y no me importa. Y vengo y no me importa. Y escucho la palabra de Dios y no me importa. A mí es mi vida, no te metas conmigo. ¿Te acuerdas de los 3 tipos de corazón? El ignorante, el orgulloso y el que todavía está viciado y gobernado por el mundo. Ahora busca Isaías, por favor. Antes de Jeremías está Isaías. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 12. Isaías 59, 12. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. ¿O alguien sabe, o alguien no conoce lo que ha hecho? ¿Verdad que todos sabemos lo que hemos hecho? ¿Verdad que todos hemos entendido que hemos hecho mal? O si no, tú dices: no, es que yo no sé. Bueno, entonces necesitamos entender que todos pecamos. Y que aún por omisión, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya pecaste. Entonces todos pecamos y estamos destituidos. Esos pecados los conocemos, han atestiguado delante de nosotros, los hemos paseado como esa mujer, los hemos paseado entre la iglesia, los hemos paseado toda nuestra vida, hemos fornicado con esos pecados una y otra vez y no nos importa lo que dice Dios. El versículo 8 de Números 25 dice: y fue tras el varón de Israel, este hombre llamado Fines, era nieto de Aarón. Y dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Bueno, la palabra tienda aquí en hebreo significa alcoba. ¿Qué es una alcoba? Una alcoba es el lugar más íntimo de una tienda de campaña, las que vivían ellos. Es el lugar más íntimo. ¿A qué crees que se la llevó al lugar más íntimo de la tienda? A enseñarle cómo jugar ajedrez, a enseñarle a hacer gorditas de chicharrón. Es que me conseguí esta mujer medianita y no sabe cocinar. Le voy a enseñar a hacer gorditas de chicharrón y una maruchan, ¿no? ¿A qué crees que se la llevó a su alcoba? Y luego, la tienda, dice, entró a la tienda, o sea, la alcoba, al lugar más íntimo de la tienda. Y luego dice, y los alanceó, agarró una lanza, conoce una lanza, los alanceó por el vientre a los dos, o sea, aquí, pum, a los dos, juntos, de un mismo golpe. Piensa, no quiero dar detalles, pero piensa. La palabra en hebreo dice, en otra traducción dice, los cosió, como se cose como se remienda, los cosió por el vientre a los dos, juntos, al mismo tiempo.
¿qué crees que estaban haciendo? ¿Ya entendiste? ¿O lo explico? ¿Verdad que ya lo entendiste? Y entonces la paseó por el medio de todos. No les importó nada, así, los demás chillan. ¿Por qué chillan? Ay, es que mira que no se quedaba. Ándale pues, y ya, tú vente, vieja, ándale, vente. Y se va, y se mete. Y Fines lo alcanzó a ver. Y dice, no es posible. En muchas historias se refiere a Fines como alguien que tenía celo por Dios, por Jehová. Y entonces va este hombre, Fines, y Paz, y a los dos los atraviesa del vientre al mismo tiempo. Estaban en pleno acto sexual. Paz. Efesios capítulo 5. La verdad es que no podía este hombre ser más desfachatado. ¿Te acuerdas de la predicación al hombre que apedrearon por andar recogiendo palitos en el día de reposo? El pecado no fue rejuntar palitos, ni siquiera en el día de reposo. El pecado fue desafiar la autoridad de Dios. Aquí es la misma circunstancia. El pecado no fue tanto la mujer, bueno, lo voy a decir así. El pecado no fue tanto llevársela a la tienda. El pecado no fue tanto pecar con ella. El problema no fue tanto eso, sino el problema fue que se enfrentó a la autoridad y soberanía de Dios, aún estando en toda la situación que estaba pasando y la mortandad. Eso fue lo que pasó. Por eso pasó esto. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú sabes cuál es la voluntad del Señor. Tú sabes de qué estamos hablando. Y tú sabes que nuestros pecados atestiguan delante de nosotros y reconocemos cuáles son. Y con este pasaje termino, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, lo mismo que el pueblo de Israel. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y tú y yo somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Tenemos mucho que agradecer. Tenemos mucho que agradecer porque Dios no nos ha colgado a la luz del sol todavía. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy agradecemos, Padre, que tu presencia, tu amor y tu palabra estén con nosotros. Y hoy agradecemos, Señor, que una vez más tu palabra brille, Señor, en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y creemos con todo nuestro corazón en que tú haces, Dios, y harás cada día. Tú eres hermoso, Señor.
Y te damos gracias por tu misericordia. Porque aunque nuestros pecados atestiguan delante de nosotros y los conocemos, aún muertos en delitos y pecados, Señor, tú nos salvaste y nos amas. Y hoy, Señor, solamente te damos gracias. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso es mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, Jesús. Gracias por la vida, Señor, de mis hermanos y mis hermanas. Y te damos también gracias porque aunque nuestros pecados atestiguan delante de nosotros, tú nos has perdonado. Y hoy, Señor, delante de tu presencia, Padre, te damos gracias. Y te decimos, te amamos, eres hermoso, incomparable. Ayúdanos, Señor, a vencer este tonto y necio corazón. Ayúdanos, Dios, a seguir tu palabra y cumplir, Dios, tu palabra en nuestras vidas. Bendice cada familia que hoy estamos aquí, Señor, y aún los que no pudieron estar. Sé con ellos, Padre. Susténtales, ayúdanos, abrázanos todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y esté con ustedes cada día. Gracias por venir hasta acá. Que Dios los bendiga. Amén.
tierra